Hola, son las 6 de la tarde, empezaremos puntuales. Yo soy Mónica Nieves, soy neuropsicóloga de la FEM y hoy hablaré de uno de los síntomas invisibles y más habituales que nos encontramos en las personas con esclerosis múltiple, que son las dificultades cognitivas, los problemas de memoria, de concentración, etc. Esta sesión, recordaros que es exclusiva para los miembros de la comunidad EM. La FEM irá organizando diferentes sesiones para tratar temas relevantes sobre la enfermedad e informaciones que os pueden interesar. Os animo a participar y a descargaros también la guía de dificultades cognitivas, que ya la encontraréis en la comunidad, que además os servirá también de guía para el webinar que hemos preparado hoy. Y esta sesión de hoy quedará grabada y registrada en la comunidad para que podáis acceder por si tenéis algún apunte que queráis recuperar. Y una última cosa, esta sesión durará 1 hora, la dividimos en 2 partes, que la primera expondré los síntomas cognitivos y toda la temática, y cuando falten unos 15 o 20 minutitos, para el final contestaremos algunas de las preguntas que algunos ya habéis enviado y que otros podréis ir haciendo durante la presentación en el chat, ¿de acuerdo? Pues venga, empezamos ya. Vamos a compartir la pantalla. De acuerdo. Pues vamos allá. Hablaremos, como os he comentado, sobre el deterioro cognitivo, la prevención y el tratamiento también, con algunos ejercicios y algunas estrategias para poder compensar. He dividido la ponencia en 3 partes. Primero quería también hacer una pequeña definición de qué es el deterioro cognitivo para que lo tengáis claro, cómo podemos prevenir este deterioro cognitivo y, en el caso que haya algún problema de cognición, alguna estrategia y algunos ejercicios para poder mejorar. ¿Qué es el deterioro cognitivo? Cuando hablamos de cognición en general, sí que es ese proceso mental, ¿no?, en el que analizamos, recibimos y transformamos la información a través de nuestra percepción y de nuestra experiencia, y para ello el cerebro, que utiliza, pues utiliza la memoria, la atención, utiliza el lenguaje, utiliza el procesamiento de la información. Todas estas funciones son las que llamamos las funciones cognitivas. Y lo que vemos es que en personas con esclerosis múltiple encontramos que hay problemas en alguna de estas áreas que os he comentado. Puede provocar estos problemas cognitivos la esclerosis múltiple, pero son problemas diferentes en cada persona. ¿Por qué? Porque depende de la localización de las lesiones que tengamos, depende de la reserva cognitiva de base, que este término lo explicaremos un poco más detenidamente después, de la plasticidad cerebral. Es decir, el deterioro cognitivo es exactamente igual que los problemas físicos. La esclerosis múltiple es la enfermedad de las 1000 caras, y también tiene 1000 tipos de problemas diferentes cognitivos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es mirar cuáles son los que tenemos nosotros mismos para poder mejorar. En general, según los estudios, lo que podemos decir es que en la esclerosis múltiple, en mayor medida, encontramos un enlentecimiento cognitivo, un enlentecimiento del procesamiento de la información. Hay problemas atencionales, problemas de memoria y disfunción ejecutiva, problemas de resolución de problemas, de planificación, de organizarse. Fijaos que hasta el 65, últimos estudios ya comentaban, el 70% de los pacientes refieren a algún tipo de queja cognitiva. Es muchísimo. Es muchísimo y es un problema muy invalidante, por lo tanto que hay que darle la importancia que hay que darle, igual que a los problemas físicos, y tratarlos en el momento en que los podemos detectar. Algunas estructuras cerebrales que son sensibles al deterioro cognitivo. Pues encontramos, por ejemplo, que personas con esclerosis múltiple y deterioro cognitivo tienen el tamaño del tálamo más pequeño. El tálamo es más pequeño y el tálamo es una estructura muy sensible que nos va muy bien porque es un conductor de la información, que procesa toda la información que va de la corteza al resto de los órganos, y la verdad es que es una estructura muy, muy importante para nuestro cerebro. La lesión en el hipocampo, por ejemplo, si tenemos lesiones en el hipocampo, es más probable que tengamos problemas de memoria y algún trastorno de la emoción como depresión. El hipocampo también es una zona muy sensible a nivel cerebral y que se utiliza muchísimo también, la memoria lo utiliza muchísimo.
Después también encontramos lesiones en el cerebelo. Hasta ahora el cerebelo lo teníamos estudiado solo para los problemas de equilibrio y de la propiocepción, pero cada vez más hemos visto que está implicado en muchísimas funciones cognitivas. Y vemos que si hay lesiones en el cerebelo, encontramos problemas en la velocidad de procesamiento, es el lentecimiento cognitivo que hemos visto antes. El cerebelo además tiene unas conexiones muy potentes con los lóbulos frontales y parietales, por lo que a nivel de conectividad, que lo hablaremos después con el tema de la reserva cognitiva, también es una zona muy sensible y muy importante para nosotros. Y con una afectación de la sustancia gris también hay más probabilidad de deterioro cognitivo. Para ello, lo que nos dicen los especialistas es que a más reserva cognitiva, mejor pronóstico. Es decir, contra más reserva cognitiva tengamos, contra más la trabajemos, mejor pronóstico y menos números tendremos de padecer algún tipo de problema cognitivo. Respecto al tema de la reserva cognitiva, ¿qué es? Yo la definiría como un capital mental, como un baúl donde acumulamos la experiencia y la estimulación de todas las capacidades mentales a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Esto es más o menos la reserva cognitiva. Entonces, sí, la reserva cognitiva se puede trabajar. Y con eso no quiero decir que sea un antídoto para prevenir problemas neurológicos o enfermedades neurológicas, pero simplemente sí que nos hace más fuertes para luchar contra el deterioro cognitivo. Dos términos me gustaría sacar hablando de la reserva cognitiva para que se entendiera un poco más, que es el tema de la resiliencia cerebral y de la neuroplasticidad. La resiliencia cerebral es esta capacidad que tenemos los humanos para sobreponernos a situaciones adversas. Entonces, esta capacidad es muy importante para poder enfrentarnos a traumas, a tragedias, a amenazas. Es la adaptabilidad que tenemos a nivel psicológico. También se puede trabajar. Y la plasticidad cerebral, el tema de la neuroplasticidad, es un aprendizaje más neurobiológico. En este caso es el cerebro, la capacidad que tiene el cerebro para poder recuperarse, para adaptarse a este daño neuronal en el caso de la esclerosis múltiple, ¿no? A las lesiones desmielinizantes que ocurren en la enfermedad. Vías a nivel biológico utiliza el cerebro y lo hace de muchas formas, lo hace reorganizándose a nivel funcional. Si hay una lesión en una zona concreta, intenta que las funciones de esa lesión las adapte otra zona cerebral. Crea nuevas redes neuronales porque ya tenemos ahora actualmente ya clarísimo que el cerebro no tiene funciones estáticas y que cada zona genera una función. Sería muy bonito y sería muy fácil, pero no es así. El cerebro está en constante movimiento y funciona con redes. Es multifuncional, con todas las redes neuronales. Las zonas se comunican de unas a otras. Por eso a veces hay fallos en unas zonas concretas, hay una lesión en una zona concreta y no por ello tiene que darte un problema de memoria porque sea esa lesión, porque igual a nivel funcional el cerebro ha restaurado. Y en caso de que no podamos restaurar redes o regenerar redes, la introducción también de estrategias cognitivas que sean efectivas para poder sustituir este daño cerebral. Por lo tanto, la plasticidad cerebral y un cerebro con reserva cognitiva, ¿qué nos dice? Que produce más rutas alternativas de redes neuronales. Es decir, si nosotros trabajamos la reserva cognitiva, hacemos más fuerte nuestro cerebro. Por lo tanto, podemos enfrentarnos mejor a los problemas que nos provoca la enfermedad a nivel cognitivo. ¿De acuerdo? Ya había al inicio una hipótesis pasiva, ¿no?, de la reserva cerebral, que nos decía, es muy orgánica, ¿no? Es decir, pues a más volumen cerebral, contra más grande tenga el cerebro, contra más neuronas tenga, evidentemente, más me puedo adaptar al cambio y a compensar el daño. Pero eso no es así, en la realidad no, el tamaño no es lo importante. No por tener un cerebro mucho más grande, si las conexiones son más escasas, no tendremos esta defensa cognitiva. Por lo tanto, la hipótesis más activa es la del término que nos acuñó Jakob Stern, que es la de la reserva cognitiva. Nos decía esto, tanto la inteligencia innata como las experiencias de la vida pueden proporcionar una reserva en forma de habilidades cognitivas. Estas habilidades cognitivas son las que nos permitirán
tolerar estos cambios patológicos, tolerar este daño cognitivo y enfrentarnos a él, ¿de acuerdo? Es el término de habilidades cognitivas. Vale, después de esta introducción más teórica, importante que os quedéis con el término de reserva cognitiva, de la plasticidad cerebral, de que si nosotros trabajamos la reserva cognitiva y mejoramos este capital mental, hacemos más fuerte nuestro cerebro, podemos enfrentarnos a un posible deterioro cognitivo que nos dé la enfermedad, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo lo podemos prevenir. Y daré pinceladas, son rápidas. Además tenéis también la guía, como os he comentado antes, colgada en la comunidad, donde os lo explicamos también muy bien. Hay una serie de factores que podemos tener en cuenta para prevenir el deterioro cognitivo. Esto es, para hacer más fuerte nuestra reserva cognitiva. Por ejemplo, la educación y la profesión. Los estudios nos dicen que personas con alto nivel educativo y con importantes, con una complejidad profesional mental importante, tienen un deterioro cognitivo menor cuando hay más lesión. Es decir, si una persona ha estudiado mucho y tiene una profesión en la que mueve mucho el cerebro, seguramente necesitará más daño cerebral para que muestre problemas de memoria, ¿de acuerdo? Es por el hecho de estar estudiando. Uno cuando está estudiando está memorizando. Si está motivado en el trabajo, si hace un trabajo que le gusta, se implicará también a nivel mental, porque no estoy hablando de que, por ejemplo, un arquitecto ya esté más defendido del deterioro cognitivo que un cajero de un supermercado. No hablamos de eso, hablamos de que en su trabajo, a nivel mental, esa exigencia también la tenga, porque un cajero, por ejemplo, de un supermercado debe memorizar un montón de códigos de los productos, debe relacionarse con la gente, recuerda los nombres de los clientes, de los proveedores, y también tiene una motivación laboral a la hora de hacerlo y una complejidad. Por lo tanto, es analizar un poco en el momento en el que estamos y cuánto hemos usado a nivel de educación y de estudios y de profesión nuestro cerebro. Otro factor que ya conoceréis y seguro que además os lo dice vuestro médico, lo veis en la televisión, porque no es solo un consejo para las personas con esclerosis múltiple, el tema de la alimentación equilibrada, mantener una dieta equilibrada, una dieta que esté básicamente con fruta, verdura, que reduzcamos la sal, que no tomemos alcohol, que no fumemos, aumentar el consumo de pescado en vez, por ejemplo, de carne roja. La dieta mediterránea, por ejemplo, es un claro ejemplo de una buena dieta para prevenir y para mantener un cuerpo y una mente sana. En concreto, sí que se están haciendo además estudios sobre alimentos protectores con un posible potencial antiinflamatorio. Entonces sí que tenemos en cuenta estos alimentos por la sui generis de la enfermedad, que son el tema de los ácidos grasos omega 3, por lo tanto tienen el pescado azul, de los antioxidantes, de los antioxidantes que nos encontramos, por ejemplo, en los frutos secos. Pero bueno, hago una pincelada muy rápida porque además era un tema de algún futuro webinar seguramente, porque es un tema muy interesante y en el que se están ahora realizando muchos estudios y que creo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿eh? Otro tema también importantísimo para nuestra mente, la actividad física. Muchísimos años hace, ¿no?, que tenemos relacionado la mente y el cuerpo, y que sabemos que un cuerpo cuidado también genera una mente en forma. Pero ya se realizan estudios en los que dicen que el ejercicio aeróbico estimula, ¿no?, esta circulación cerebral, nos aumenta el transporte de oxígeno y todos los nutrientes que necesita el cerebro para poder funcionar óptimamente. Y estudios en concreto también con esclerosis múltiple, que mejoran la memoria, aumenta el volumen del hipocampo, aquella zona que decíamos anteriormente, que rige un poco, que es la directora de nuestra memoria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, realizar ejercicio de forma regular y sobre todo adaptado a nuestras necesidades. Recordemos que si tenemos problemas físicos, también podemos dejarnos asesorar por un fisioterapeuta, por un especialista, y que nos diga cuál es el ejercicio que podríamos realizar.
Importantísimo para la cognición, el control del estrés y la gestión, la buena gestión de las emociones. Muchas veces tenemos problemas de memoria y realmente sí que creemos que pueden ser debidas a la enfermedad, a la esclerosis múltiple, pero recordemos que la ansiedad y la depresión bloquean la atención y la memoria. Es decir, tenemos que sentarnos, analizarnos, y si estamos pasando por un mal momento, si realmente estamos pasando por una depresión o tenemos un momento de muchísimo estrés, es posible que tengamos problemas de memoria y no tengan nada que ver ni con la enfermedad ni con la edad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que cuidar también nuestras emociones, saberlas gestionar. Estudios nos dicen que programas, por ejemplo, de terapias de manejar el estrés pueden llegar a reducir lesiones activas en esclerosis múltiple. Es importantísimo, imaginaos. Y también actualmente estudios con mindfulness dando resultados muy positivos. ¿Por qué? Porque el mindfulness ahora es una de las técnicas que se están utilizando más a nivel de gestión del estrés, y como funciona para el estrés, pues funciona para mejorar la memoria, ¿de acuerdo? Sobre el sueño y el descanso. Lo mismo que con la alimentación, es básico para todos y mucho más cuando tenemos problemas a nivel neurológico. La privación del sueño produce directamente problemas en la capacidad de concentración, en la capacidad de aprendizaje y en la memoria. Por lo tanto, si no estamos durmiendo bien, seguramente estaremos más enlentecidos a la hora de tomar decisiones, no recordaremos las cosas y no será un problema cognitivo por la esclerosis múltiple, será un problema porque no estamos durmiendo bien. Entonces, revisemos bien dónde dormimos, que la habitación sea cómoda, el por qué no estamos durmiendo como toca, y no dudéis nunca en dirigiros a un especialista, a vuestro médico de referencia si tenéis problemas, porque os pueden ayudar. El descanso restaura el rendimiento óptimo cognitivo. Cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro también está regenerando y está mejorando para el día siguiente y favorece por ello el sistema inmune. Por lo tanto, al igual que la alimentación equilibrada y al igual que el ejercicio físico, el sueño y el descanso son importantísimos para nuestra reserva cognitiva. Otro tema también que puede ser que no tuviéramos en cuenta como un factor para la reserva cognitiva, pero realmente las relaciones sociales, al tener una buena participación social, están relacionadas con riesgos significativamente más bajos de padecer deterioro cognitivo. ¿Por qué? Pues porque estás activando el cerebro cuando estás con las personas, estás iniciando conversaciones, te está demandando mentalmente, necesitas estar atento, necesitas memorizar, mejoras el estado de ánimo. Por lo tanto, el mantener una buena relación social, es decir, evitar el aislamiento, esto se vio mucho también en la época esta que hemos pasado de pandemia, los aumentos de depresión que había. Entonces, al aumentar el aislamiento, complicado el tema emociones. ¿De acuerdo? Y actividades de ocio. Muy importante que hagáis actividades que os estimulen intelectualmente, pero sobre todo que os gusten. Es decir, no os pongáis a intentar aprender el piano si no os gusta realmente la música, porque creéis que os va a ir bien para la memoria, porque no va a funcionar. Entonces, conoceos, averiguaos y mirar. Pues hace años que me gustaba, por ejemplo, la fotografía y hasta ahora no me había atrevido y ahora me apunto a un curso de fotografía. O me gusta ir a bailar, o quiero hacer un curso nuevo, o quiero volver a estudiar, ¿de acuerdo? O quiero jugar al parchís o al ajedrez. Tenéis que buscar actividades de ocio, pero sobre todo no obligaros porque vayan bien a nivel mental, porque entonces lo dejaréis, sino actividades que tengáis allí en la recámara y no os habéis atrevido, por ejemplo, a investigar. ¿Vale? Y por último, el último factor que contribuye o que puede prevenir al deterioro cognitivo, el tema de la actividad mental y la estimulación cognitiva. ¿Qué nos dicen algunos estudios? Que altos niveles de actividad mental a lo largo de la vida, si mantenemos activamente en alto nivel nuestra mente, correlacionan con una tasa reducida de la atrofia hipocámpica. Volvemos otra vez a la estructura del hipocampo. También deciros que la estimulación cognitiva activa la reorganización funcional del cerebro,
como un mecanismo compensatorio, lo que decíamos cuando hay una lesión, lo que hablábamos de la plasticidad cerebral, la capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse, si nosotros lo hemos estado estimulando, le será mucho más fácil poder hacerlo. Y la frase resumen sería que para prevenir los problemas cognitivos debemos mantener el cerebro activo. ¿De acuerdo? Llegamos aquí a la tercera parte. Algunas de las preguntas que ya nos habéis lanzado antes de la presentación, ¿no? Iban en relación de qué ejercicios puedo hacer para mejorar mi memoria o qué puedo hacer para prevenirla. Creo que, bueno, con el tema de la reserva cognitiva ya he contestado algunas de las preguntas, pero tenéis como la necesidad, ¿no? Y me pasa también en consulta, decirme, ¿pero qué ejercicios puedo hacer en casa para mejorar la memoria? ¿De acuerdo? Pues he dividido en 3 o 4 diapos. No os agobiéis por la letra porque ya os digo, estará grabada la presentación y además lo tenéis muy bien explicado en la guía de dificultades cognitivas, ¿eh? Esto es un resumen. ¿Qué problemas de memoria referís vosotros en consulta, ¿no? ¿Qué son los problemas de memoria? Pues olvido nombres, no me acuerdo del nombre de mi doctor. He olvidado de ir a la cita que tenía de hace 2 semanas. Me he saltado 2 tareas de las rutinas del día a día. Me he apuntado a un curso de inglés y noto que tengo dificultad para aprender cosas nuevas. Tengo la necesidad casi compulsiva, perdón, de apuntarlo todo para recordar. Tengo todo lleno de post-its. Uso la agenda muchísimo. O, por ejemplo, es muy frecuente también lo que llamamos el fenómeno de la punta de la lengua, este bloqueo, ¿no? A la hora de recordar un nombre. ¿Cómo se llamaba aquel actor de la serie que vimos ayer? ¿De acuerdo? Estos serían más o menos algunos problemas de memoria en el día a día. Pues bien, algunas estrategias que os podemos dar. La primera y importantísima, ordenar la información de forma lógica y estructurada. No vamos a mejorar nuestra memoria sin hacer nada, va a requerir un esfuerzo. Entonces, el tipo de trabajo que hay que hacer es, en este caso, cuando queremos memorizar algo, lo debemos trabajar, debemos ordenar esa información y si lo hacemos de una forma lógica y estructurada es mucho más fácil que nuestro cerebro lo pueda recordar. Un ejemplo muy claro, la lista de la compra. Tenemos 50 cosas para comprar. Si a nuestro cerebro le pedimos que memorice 50 productos, es mucho más difícil que lo haga y será mucho más fácil que olvidemos algunos de los productos y tengáis que ir a comprar otra vez, a no ser que esa lista de la compra la trabajéis. ¿Cómo la podemos trabajar? La dividimos en paquetes de información. Si yo pongo todos los productos de limpieza juntos, si pongo toda la carne y el pescado junta, si pongo todas las frutas y verduras juntas, ordeno esta lista de la compra, estamos facilitando a nuestro cerebro que pueda memorizar óptimamente, ¿de acuerdo? Otra estrategia es típica sobre todo para estudiantes, ¿no? El entrenamiento con reglas mnemotécnicas, porque también favorecen lo que os decía antes, esa asociación y organización de la información. Mnemotecnias hay muchísimas, no entrar en el tema porque daría para otro webinar, pero si os interesa el tema, consultarlo. Hay mnemotecnias, por ejemplo, pues la típica de los acrónimos con las iniciales de las palabras, la del método Loci, la asociación de recuerdos, la memoria visual, la asociación visual. Hay muchísimas. Es un tema interesante. Si queréis entrar en el tema, ya os digo, hay libros y artículos que os podrían ir muy bien. Vuelvo otra vez, rutinas diarias y organización. Si nosotros organizamos nuestro día a día y nuestras tareas, es mucho más fácil que las recordemos que si lo hacemos todo al tuntún. Y utilizar elementos externos que nos ayuden a recordar. No es tanto la necesidad de apuntarlo todo y de tener posits por toda la casa, sino que, por ejemplo, utilicemos una agenda, escribamos en ella, pero la trabajemos también. Tenemos que ser rutinarios con esa agenda y, por ejemplo, mirarla al principio del día para organizar todo el día y que hayamos hecho todo cuando tocaba. Yo recomiendo, por ejemplo, las agendas de semana a la vista porque así no perdemos si es lunes. Ya tenemos alguna pista de lo que pasará el miércoles y el jueves. Dejarnos ayudar y estas ayudas externas también tienen que estar organizadas, tienen que estar trabajadas.
En cuanto a problemas de atención, ¿qué soléis referir? Que me distraigo con mucha facilidad, que soy incapaz de acabar una tarea, que no puedo hacer dos cosas a la vez, que he empezado un libro y cada vez que vuelvo a coger el libro tengo que volver 2 o 3 páginas porque no me acuerdo de lo que he leído, o que he perdido el hilo, por ejemplo, de una película que era muy larga o muy densa. ¿Sí? Seguramente os sentís identificados en algunos de estos problemas. ¿Qué estrategias solemos dar nosotros para los problemas de atención? Importante, establecer periodos de descanso. Tenemos que conocernos. Entonces, a veces queremos hacer mucho más de lo que podemos, o no calculamos bien el tiempo que cuesta hacer una tarea. Entonces es importante que seáis conscientes de vuestro día a día y de vuestras debilidades, ¿de acuerdo? El tema de la energía, importante también. Si hacemos las tareas más exigentes intelectualmente, en momentos en los que tengamos más energía, saldrán bien. No podemos esperar, si por ejemplo tenemos fatiga, no podemos esperar a las 6 de la tarde a intentar hacer un poco de ejercicio o a salir a caminar, porque ya no nos dará el cuerpo ni la mente. Entonces, una vez más, ¿no? Conoceos, miraros, exploraros. Es importante que os conozcáis para poder ayudaros. Reducir elementos distractores. Sé que parece muy obvio, pero a mí me han llegado a preguntar cómo puede ser que no pueda estar atenta a leer, y he preguntado dónde leía y esa persona, por ejemplo, estaba en el comedor con sus lado jugando y la televisión encendida. Pues es imposible que entonces podamos atender realmente el libro, ¿no? con lo que querríamos hacer. Y si tenemos encima algún problema cognitivo por una enfermedad, la dificultad enseguida aflora mucho más rápido. ¿De acuerdo? Respecto al enlentecimiento cognitivo, la sensación está de que no llego. ¿En qué se nota en el día a día? En dificultades para seguir una conversación. No es que haya problemas atencionales cuando no seguimos una conversación, es que como vamos más despacio procesando la información, cuando estamos en esa primera frase de la persona y la persona ya ha lanzado una nueva información, nosotros ya no la estamos captando porque estamos aún en la primera. Vamos un poco más lentos, ¿no?, que la otra persona. Lo podemos ver también en la ejecución de las actividades diarias. Antes podía hacer muchísimas cosas en mis 5 horas de la jornada laboral y ahora no me cunde. O la casa se me echa encima. Estoy todo el día y no hay manera de que acabe las cosas. Esto lo oigo muchísimo en consulta. O la necesidad de tener más tiempo para tomar las decisiones o para dar respuestas. Nos volvemos como más torpes a la hora de decidir, a la hora de iniciar una toma de decisiones. ¿De acuerdo? ¿Qué estrategias os podemos dar? Pues la primera, daros más tiempo para incorporar información nueva. No podemos pretender aprender cosas nuevas rápidamente. Entonces, si nosotros notamos que tenemos enlentecimiento cognitivo, no podemos hacer un curso con la misma velocidad, por ejemplo, que lo haríamos si no tuviéramos enlentecimiento cognitivo. Por lo tanto, tenemos que detectarlo y, si es así, darnos más tiempo para poder hacer este curso, por ejemplo. Estrategia, planificar bien las tareas a hacer. Como veis, las estrategias requieren de un esfuerzo. Hay que trabajar la información porque así es mucho más fácil que el cerebro pueda funcionar bien. Entonces, si planificamos bien las tareas que vamos a hacer, será mucho más fácil que las podamos acabar en la jornada laboral. Reducir la información a procesar. También tenemos que ser conscientes que no tenemos por qué memorizarlo todo en esta vida o no tenemos por qué escucharlo todo en esta vida. Entonces, intentar reducir los paquetes de información que os lleguen o que queráis realmente que os lleguen. En el caso de que estéis estudiando o con algún trabajo que requiera de necesitar memorizar mucha información, utilizar grabadoras si es necesario para no perderla. ¿Invertiréis más tiempo? Evidentemente, pero será la forma de que podáis hacer la misma tarea con más comodidad y después en casa al tenerla ya grabada, ¿de acuerdo?
Y entrenarse con crono en actividades. Esto lo utilizamos también en los tratamientos neuropsicológicos, en ciertos ejercicios que requieren de una velocidad, de la velocidad de procesamiento, de la velocidad cognitiva, entrenarnos en cuánto tiempo, por ejemplo, realizamos una actividad y volverla a hacer intentando ya conscientemente hacerla en menos tiempo. En ese caso estamos nosotros forzando al cerebro para que intente ir más deprisa y eso es un ejercicio que realizamos para poder mejorar la velocidad del procesamiento de la información. Sobre la disfunción ejecutiva, termino que tengo un compañero neuropsicólogo no le gusta este término. A mí sí, yo no, creo que siempre las he conocido así y son las funciones ejecutivas son las funciones para mí más superiores y más importantes a nivel cerebral, son operativas realmente y son estas dificultades que podemos notar a la hora de planificar, de organizar tareas, eventos, por ejemplo, decir, antes hubiera hubiera organizado el cumpleaños de mi pareja en nada y ahora llevo un mes y no acabo de salir y no acabo de hacer lo que tendría que hacer. O dificultad, por ejemplo, para marcarnos objetivos en el día a día. O dificultades que le sacamos importancia pero realmente tienen mucha para autorregularnos a nivel de conducta o de emociones. Me siento irascible, siento que me enfado enseguida por nada o noto que estoy más sensible que antes, ¿de acuerdo? Estrategias que podemos utilizar. Hay el uso de estrategias de solución de problemas, ejercicios, por ejemplo, que planteamos un problema y hay diversas soluciones. El uso de autoinstrucciones es muy importante, se utiliza muchísimo en las terapias también cognitivo-conductuales a nivel psicológico. Y a nivel cognitivo también lo utilizamos. Es cuando el emisor y el receptor son la misma persona, es decir, nosotros nos decimos a nosotros mismos lo que tenemos que hacer y funciona, y realmente funciona. Es como un Mr. Wonderful, pero en profesional, porque realmente nos estamos diciendo tengo que recordarme de organizar o vamos a hacer los pasos para planear, ¿de acuerdo? Y nos lo estamos diciendo a nosotros mismos. Entrenarse en tareas de automonitorización también. Lo mismo, el ser conscientes nosotros mismos de qué podemos monitorizar, cómo podemos planificar la tarea, evaluar si lo que hemos hecho la hemos planificado bien, la hemos ejecutado posteriormente bien y hacer un autojuicio de valor también, ¿no? Es decir, el ver si realmente lo he planificado bien o podría haber reestructurado o lo podría haber hecho de otra forma. Tenemos que evaluarnos, automonitorizarnos y practicar también ejercicios que impliquen flexibilidad mental. Es más el tema de los ejercicios de memoria, ¿no? Los típicos, por ejemplo, los acertijos, ¿no? Veremos un poquito el tiempo. No sé si se sigue viendo. No, pero un segundo. Ya lo tenemos aquí. Y la última que quería comentar es el tema también de la fatiga cognitiva, la fatiga mental. No quería olvidarla porque sí que ahora cada vez hablamos más de la fatiga física. Le estamos dando esta importancia que no habían dado hasta ahora hasta los profesionales, ¿no? Del tema de que una persona si tiene fatiga realmente no puede a nivel físico tampoco a hacer nada, pero es que también hay una fatiga cognitiva que es exactamente igual que la física, igual en el sentido de que nos interfiere en el día a día de la misma forma y repercutirá en todos nuestros actos, porque si la fatiga directamente nos bloquea, si tenemos fatiga mental, no podremos desarrollar con fluidez el resto de funciones que hemos hablado, ¿no? La memoria, la atención, el poder estar despiertos. El principal consejo que os puedo dar para la fatiga cognitiva, reconocerla, detectarla, saber detectarla, es decir, vamos a ver si realmente cuando tengo esa sensación de niebla mental, ¿no? Que comentabais algunos, por ejemplo, en vuestras preguntas, ¿no? La sensación está de niebla mental,
puede ser que sea, si me da por la tarde, porque estoy más fatigado, porque ya he implicado toda, ¿no?, la mayor energía posible a nivel cerebral durante todo el día y en ese momento ya estoy muy espeso y como si no pudiera tirar. No lo sé, averiguémoslo. Cada uno tiene su nivel de energía y por lo tanto su mayor probabilidad de tener o no fatiga mental, igual que la física, es exactamente igual. Entonces miremos cuál es nuestro punto máximo de energía y poder también aprender entonces a distribuirla así. Si nosotros notamos que por la tarde leemos ya 5 minutos y estamos cansados, pero por la mañana vemos que tiramos bastante mejor, pues lo que sea una tarea mental, intelectualmente hablando, la que sea una tarea menos física, que sea más cognitiva, pues la hacemos mejor por la mañana, ¿de acuerdo? Pero es muy importante esto, que la detectéis, que quizás ni os había pasado por la cabeza que pudierais estar cansados mentalmente. Pues sí, la fatiga mental existe, ¿de acuerdo? Vamos a la última parte. Intentaré daros algún tipo de ejercicios de estimulación cognitiva, ¿no? El tema este que hablábamos de cómo mantener activo nuestro cerebro. Lo primero que os tengo que decir es que lo siento muchísimo, pero no tengo ejercicios mágicos. Si esperabais venir aquí y que os diera 5 ejercicios y con ello mejoraréis vuestra memoria, lo siento muchísimo, pero es imposible. Os lo tenéis que trabajar. Es igual que los problemas físicos. Por lo tanto, hay muchas cosas que seguramente ya hacéis y cosas que ya sabéis que van bien para el tema cognitivo. ¿El qué? Ejemplos. Pues lecturas diarias, sopas de letras, sudokus. Hay hoy en día 1000 aplicaciones de móviles que podemos hacer para ejercitar la memoria. Si os gustan los puzzles, juegos de mesa, el ajedrez, hacer algún curso que nos interese, lo que decíamos antes, aprender algo nuevo, un idioma, música, pintura, lo que veáis. La imagen que tenéis aquí al lado son 6 libros que han escrito pacientes que vienen a nuestro centro de neurorehabilitación de la FEM que tenemos en Lleida y son personas que no eran escritoras antes de la enfermedad y a raíz de padecer la esclerosis múltiple, en algunos casos, por ejemplo, una persona también que tuvo un ictus, pues empezaron a escribir primero su historia, iba teniendo forma y finalmente han llegado a publicar su libro. Por lo tanto, ya tenemos 6, ahora creo que hay 2 más en camino. Tenemos una buena fábrica de escritores en este centro, pero es un ejemplo, ¿no?, de que una persona que no tenía nada que ver con el mundo de la escritura y bueno, ha sido reencontrarse y reconocerse por la enfermedad y han publicado un libro. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Otra cosa que aconsejamos también para estimular nuestra mente. Pensar que la mayor parte de nuestro día a día está ocupado por rutinas. Hacemos muchas cosas a nivel rutinario. Y esto hace que reduzcamos nuestro esfuerzo cerebral. Nuestro cerebro no está al 100% cuando estamos haciendo una tarea que hacemos 1000 veces al día. Entonces, hay ejercicios que nos ayudan a poner a tono nuestro cerebro, a desautomatizar nuestro cerebro. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, utilizar el ratón del ordenador con la mano contraria. Si siempre lo utilizamos con la derecha, con la mano izquierda. Lo mismo con el teléfono. Si siempre escuchamos las conversaciones con el oído derecho, pues hacerlo con el izquierdo. Cuando vamos a comprar al trabajo, a estudiar, seguro que siempre vamos por el mismo sitio, pues intentar probar una ruta alternativa, ¿vale? Con todo esto creamos distintos patrones de actividad neuronal y estimulamos diferentes partes del cerebro porque lo estamos poniendo a prueba, lo hemos puesto en alerta, por lo tanto estamos mejorando también todas estas habilidades que necesitamos, ¿de acuerdo? Como gimnasia mental, algunos ejemplos también que os puedo dar. Pues observar una fotografía, imaginar, no sé, la cena de fin de año que hicisteis. Mirar bien esa fotografía y a continuación cerrar los ojos e intentar enumerar el mayor número de detalles posible. Todo lo que había en la mesa, lo que habéis comido, que llevaba puesto la gente, ¿de acuerdo? Esto lo podéis hacer, por ejemplo, controlándoos el tiempo y haremos esa tarea que decíamos del enlentecimiento cognitivo, ¿no? El monitorizarnos, el cronometrarnos una actividad. Pues primero lo observamos 2 minutos y vemos cuántos elementos recordamos. Después lo intentamos hacer con otra fotografía, lo intentamos hacer durante 1 minuto y medio, por ejemplo, ¿vale? O por ejemplo, al ir a comprar,
Pues la lista esta que hemos hecho antes, que la hemos organizado muy bien para no olvidarla, la intentamos memorizar antes de salir a comprar. ¿Qué habremos hecho? Dos cosas muy importantes. Primero, ya la hemos trabajado porque la hemos organizado y estos 50 elementos que íbamos a comprar ya los tenemos trabajados porque están en las categorías que queríamos y entonces ahora hacemos el ejercicio, lo intentamos memorizar. Nos la llevamos igual, por si acaso, pero intentemos hacer la compra sin la lista en la mano, ¿de acuerdo? Y una tarea que también a mí me gusta mucho es aprender una palabra nueva cada semana. Yo había leído aprender una palabra nueva cada día, pero me parece una barbaridad, la verdad. Yo soy incapaz de aprender una palabra nueva cada día y recordarlas al cabo del mes las 30 nuevas. Entonces creo que es mucho más interesante aprender una palabra nueva a la semana y trabajar esa palabra, ¿no? Y recordando el significado. Y, no sé, igual algunos de vosotros hoy es la primera vez que habéis oído la palabra resiliencia o plasticidad cerebral. No lo sé, pues apuntárosla e investigáis un poco sobre el tema, os escribís la definición, ¿de acuerdo? Hay muchísimas cosas que podemos hacer por nuestra mente, para activar nuestra mente y que nos sirven como estimulación cognitiva. Hay ejercicios, por ejemplo, este texto, ¿no? Que está escrito al revés. Empezamos desde el final a leerlo, ¿de acuerdo? Y lo leemos al revés. Os doy 5 segundos si queréis hacerlo. ¿Vale? Como estará grabada, no lo voy a leer. Ya si queréis lo volvéis a ver, ¿de acuerdo? Acertijos, que decíamos, hay muchísimos, hay en las redes. Yo, por ejemplo, en Twitter hay muchas personas que cuelgan cada día un acertijo o dos. Y bueno, en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la vista desde arriba correcta de la pirámide? Haces un ejercicio de funciones visoespaciales, también con rotación mental muy interesante, en la que estás invirtiendo esa energía mental para solucionar ese acertijo. Cálculos mentales que parecen a priori muy difíciles, pero realmente es a nivel de concentración y son fáciles, son bastante fáciles de hacer, pero invierten mucha energía, ¿de acuerdo? Mucha energía mental. Este, por ejemplo, lo utilizamos a veces, a mí me gusta en sesiones de grupo, y con ella trabajamos, por ejemplo, la atención selectiva y es muy interesante. Está el abecedario y leemos en voz alta el abecedario y cada vez que leamos la letra y haya debajo una I minúscula, tenemos que levantar el brazo izquierdo. Si hay una D minúscula, levantamos el brazo derecho. Y si hay una J, levantamos los dos brazos juntos, ¿de acuerdo? Entonces es un ejercicio de dual task en el que tenemos que estar diciendo el abecedario y estar atentos en otra orden que tenemos que realizar. Cuando el deterioro cognitivo vemos que ya interfiere en nuestro día a día, es decir, una cosa es que haya estas quejas que nos comentáis y podamos hacer ejercicios y estas estrategias para mejorarlas, y la otra es que ya interfieran en nuestro día a día, cuando ya esos problemas de memoria vemos que son tan frecuentes que no podemos realizar con normalidad desde hace tiempo en nuestro día a día. Entonces sí, debemos hacer una valoración y un tratamiento por el especialista, por el neuropsicólogo, para valorar exactamente qué lesiones tenemos, qué funciones tenemos alteradas, poder diagnosticar bien qué tipo de deterioro cognitivo es y si necesitamos tratamiento. Entonces hacerlo en manos de unos profesionales, ¿de acuerdo? Bueno, acabo la parte más teórica, estas tres partes que os he comentado. Hemos recibido muchas preguntas y dudas que intentaremos aclarar. Hoy me acompaña con nosotros Iria Sá, que las ha recopilado. Iria, ¿qué nos preguntan los concursantes? Los participantes, perdona. Yo ya me he animado. Hola. Pues la verdad es que hemos recibido algunas preguntas durante la sesión, pero sobre todo hemos recibido muchísimas en el momento de la inscripción. También animo, si ahora se os ocurre alguna pregunta, la podéis enviar a través del chat y se la trasladaré también a Mónica. Muchas de las preguntas que hemos recibido creo que se han ido resolviendo durante tu explicación, así que te trasladaré otras que pueden ser muy interesantes para compartir ahora.
Por ejemplo, Alba nos explica que le gusta mucho bailar y te pregunta si memorizar las coreografías puede ayudarle a ejercitar la memoria o es mucho mejor, como nos comentabas ahora, pues realizar sudokus o crucigramas. Es fantástico. Bailar es una actividad cognitiva y física brutal. Estás uniendo las dos cosas que pueden ir muy bien para la enfermedad. Con las coreografías estamos potenciando el equilibrio y la propiocepción a nivel físico y memorizando estas coreografías estás potenciando toda la parte de la memoria y de la atención. Es fantástico y además si te gusta, adelante. Ahora bien, lo de siempre, adaptemos esa actividad que tanto nos gusta a nuestra circunstancia real. Hay muchos tipos de bailes, hay coreografías de 20 minutos, hay coreografías de 5 minutos, entonces estudiemos bien cuál es el punto en el que estamos nosotros en ese momento y adaptemos esa actividad, ese baile a nuestras necesidades. Pero me parece una actividad fantástica a nivel cognitivo. También José María pregunta cómo puede distinguir si un olvido es por la afectación de la esclerosis múltiple o cuando es causado por la edad. O sea, quiere saber cuándo hay que preocuparse. Vale. La memoria en sí disminuye con el tiempo porque el cerebro también envejece. Es decir, es muy fácil que la gente mayor tenga problemas de memoria y no es porque haya una enfermedad, es porque, bueno, es la peor enfermedad que tenemos, que es el paso de los años, ¿no? Y entonces el cerebro también envejece y se distingue por los problemas de memoria que nos refieren la gente mayor. Es cuando es recurrente y cuando interfiere, como decíamos antes, en el día a día, cuando debemos acudir a un especialista, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver un problema de memoria que puede tener una persona con Alzheimer, por ejemplo, que había alguna otra pregunta también que lo decía. Son problemas cognitivos totalmente diferentes que los que ocurren con la esclerosis múltiple. Pensar que una persona con Alzheimer llega a no reconocer a sus familiares. Esto no pasa nunca con una persona con esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? Mira, Cristian nos dice si es posible que haya dificultades en la memoria y en la atención sin que haya lesiones en esa área localizada que aparezca en la resonancia magnética. Sí, sí que es posible por lo que comentábamos de la funcionalidad que tiene el cerebro, de lo activo que es, de los caminos y las autopistas que hay. Entonces puede ser que no tengas ninguna lesión en el hipocampo, como hemos dicho, y haya lesiones y haya problemas de memoria. O sea, no tiene nada que ver la resonancia a pies juntillas con la parte cognitiva, con lo que exprese la cognición en el día a día. Hay que analizarlo muy bien. Nosotros, los neuropsicólogos, cuanto más información recogemos, es en la entrevista con la persona, en que nos explique exactamente cuáles son esos fallos que tiene. Durante la ponencia ha salido en alguna ocasión, pero Gustavo ahora nos pide algún otro ejemplo de prácticas duales para hacer una actividad física y al mismo tiempo resolver operaciones matemáticas sencillas, por ejemplo. Vale. El tema de las dual tasks, que además es un tema que estamos estudiando los neuropsicólogos junto con fisioterapeutas a nivel de neurorehabilitación. Es un tema que estamos implementando también en los tratamientos neurorehabilitadores, por ejemplo, de hacer con la cinta de correr, poner alguno de los programas que utilizamos. Pero en el día a día hay muchas actividades que se hacen implementando el dual task, que son haciendo dos cosas a la vez, ¿no? La actividad más sencilla, que es caminar y hablar con alguien a la vez, es una actividad de dual task muy importante. Es muy probable que a veces no recordéis una conversación con alguien porque en ese momento estabais caminando y porque tenéis algún problema a nivel físico o porque había obras y estabais más atentos a la calle que a la persona que estaba hablando, no recordéis cuando llegáis qué os han explicado. Y no es un problema de memoria, es un problema que no habéis intentado en ese momento ser conscientes de que también hay que estar escuchando. Entonces, intentar hacer alguna actividad. Si os fijáis en el día a día, si vais analizando, casi todas las veces estamos haciendo dos cosas a la vez. O sea que Alba, por ejemplo, con el tema de bailar es un ejercicio físico y si a la vez estamos memorizando una coreografía, también estamos haciendo una tarea dual. ¿De acuerdo? Patricia pregunta si el deterioro cognitivo es continuo o es por etapas, como podría ser un brote. Como en brotes. Ni sí ni no, no te puedo contestar porque depende, porque como hemos dicho antes, los problemas cognitivos
son individualizados en cada persona. Entonces, sí que hay personas que tienen un deterioro cognitivo que vemos que va empeorando lentamente durante el transcurso de la enfermedad, al igual que puede pasar con los problemas físicos, pero también hay personas que han tenido un problema cognitivo en un momento dado, ¿no? En un brote, porque también ha generado mucho estrés y no hemos estado bien a nivel emocional, y en ese momento ha habido ese problema de memoria que después ha mejorado y ha marchado de forma aislada. Por lo tanto, no puedo contestar porque no hay una sola respuesta. Depende de qué problemas cognitivos tengas tú en ese momento, con tu esclerosis múltiple y con tu estado y todos estos factores externos, ¿no?, que hemos hablado que contribuyen a los aspectos cognitivos. Mira, Ana quiere saber si en caso de que hayan confirmado las dificultades cognitivas, sí recomendaría realizar un seguimiento periódico, repitiendo las pruebas de neuropsicología cada cierto tiempo. Muy interesante la pregunta. Sí, yo recomiendo un seguimiento periódico porque monitorizar también nuestro estado cognitivo en diferentes momentos vitales es bueno. A nivel profesional es bueno porque podemos saber si van funcionando o no los tratamientos en caso de que los hayamos puesto o si tenemos que iniciar un tratamiento porque teníamos una valoración anterior y ahora hemos visto que esa persona ha empeorado. Lo que tenemos que vigilar que no estén muy juntos en el tiempo, porque entonces tampoco tienen fiabilidad estos test y estas pruebas neuropsicológicas que utilizamos. Entonces, yo sí que recomiendo una periodicidad. Recomiendo que lo consultéis con vuestro especialista por el tema concreto de vuestro caso concreto, pero yo personalmente diría que una vez al año, cada 2 años, en el caso en el que sí que hemos detectado un deterioro cognitivo, es una periodicidad bastante viable. A raíz, perdón por esta pregunta, también había una pregunta muy interesante en el chat que nos decía si utilizábamos algún cuestionario concreto para detectar el deterioro cognitivo, para hacer estos seguimientos periódicos. Y la respuesta es que no tenemos 4 test concretos para evaluar la memoria y la atención y una puntuación y con eso os decimos si tenéis o no deterioro. Entonces sería muy fácil la neuropsicología. Es mucho más complejo, como cada deterioro cognitivo es individualizado. En función de la entrevista que realizamos y de la primera detección de los problemas, nosotros escogemos pruebas estandarizadas y baremadas, eso sí, para poder evaluar diferentes funciones, y es una batería que pues, puede durar 1 hora, 1 hora y media la valoración para poder afinar, ¿no?, en qué funciones concretas son, pero no hay una batería estándar para esclerosis múltiple, por ejemplo. Vale, Mónica, estamos recibiendo ahora bastantes preguntas en directo en el chat. Os estáis animando ahora a enviarlas. Mira, por ejemplo, Sandra nos dice cómo distinguir entre deterioro cognitivo y que sea provocado por un exceso de estrés, como decías antes, ¿no? ¿Cómo podríamos distinguirlo? Si somos conscientes y hemos detectado que estamos en estrés, seguramente el problema de memoria ha venido insofacto, ha sido muy rápido, o sea, como puede ser si hace 2 días me acordaba de todo y ahora no soy capaz de memorizar nada. Seguramente estamos durmiendo muy mal, seguramente no comemos bien y no estamos gestionando bien estas emociones. Entonces, cuidemos ese estrés. Si reducimos ese estrés, seguramente esa memoria mejorará. Es muy probable que sea por el estrés y no por la esclerosis múltiple. Cris nos hace una pregunta muy diferente al resto de las que estamos recibiendo. Nos pregunta cómo podemos acompañar a una amiga o un familiar que padece esclerosis múltiple, muy relacionado, ¿no?, con viendo que a lo mejor tiene un deterioro cognitivo, de qué manera sería bueno acompañar. Pues para mí, si es una amiga y realmente como amigas entonces compartimos momentos, es buscar una afición en común que implique una actividad cognitiva, porque si has detectado que tu amiga, por ejemplo, tiene algún problema, pues es lo que decíamos, ¿no?, que está más lenta y no participa en las conversaciones, o que tiene problemas de memoria y no recuerda las cosas que le dices. Buscar una afición en común que podáis hacer juntas y que implique una actividad cognitiva, no sé, un club de lectura, me invento,
participar en caminatas y que después van a hacer un curso de alguna cosa. Me lo estoy inventando porque esto dependerá de las dos amigas y de los gustos, pero sería muy bonito el poder compartir una afición en común, no volveros pseudo profesionales, no intentar hacer ejercicios con ella o decirle haz una sopa de letras diaria. Si no le gusta hacer sopa de letras no va a servir de nada. Entonces, hacer una actividad juntas que implica una activación mental. Mira, junto dos preguntas que un poco van en la misma línea de Ana y también de Aitor. Nos pregunta si hay alguna medicación que pare o revierta el deterioro cognitivo y también si hay alguna alimentación o vitaminas que vaya bien para mejorar el deterioro cognitivo. Es decir, medicación, alimentación, vitaminas. Ojalá, ¿no? Es como estamos igual que, ¿no? que buscando la vacuna, que ojalá y surja. Y sí, muchas personas preguntan si hay alguna pastilla para mejorar los problemas cognitivos. No, actualmente no. Sí que se realizan estudios con alguna medicación, pero no, de momento no dan resultados a nivel de cognición, ¿eh? Está claro que todas las medicaciones que están surgiendo ahora para la esclerosis múltiple, indirectamente sí que van a funcionar para los problemas cognitivos, porque si están deteniendo la enfermedad, también están deteniendo que haya un posible deterioro cognitivo, pero no existe una medicación que sea para ello. A nivel de alimentación, bueno, te lo contestaría mejor un nutricionista o el especialista adecuado, pero lo que comentábamos, ¿no? El tema de los omega 3, hacen hasta suplementos con más vitaminas, el tema de la vitamina D también, que va bien para la esclerosis múltiple, por lo tanto va bien para todos los factores de la esclerosis múltiple. Pero tampoco hay lo que decíamos, ¿no? Ojalá una dieta concreta para mejorar realmente nuestra memoria o nuestra cognición, pero a nivel de neuroprotección, pues lo que decimos siempre, ¿eh? Fibras, vitaminas, hidratarse muy bien, hay que beber agua, que a veces nos olvidamos y sin hidratación tampoco funciona bien nuestro cerebro. Ramón nos explica que ha perdido creatividad, eficiencia y velocidad en el trabajo y que esto le produce más estrés y frustración, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no? para gestionarlo? Lo primero de todo es no frustrarnos por el hecho de que hayamos encontrado este problema. Está muy bien que lo hayamos detectado y por lo tanto podemos dar la solución a ello. Y lo que decíamos, ¿no? Durante la charla, dedícate, por ejemplo, ahora durante una semana a monitorizarte y apuntar exactamente cuáles son esos problemas en el trabajo, en qué momentos del día te pasa, hacer un diario de estas dificultades cognitivas y seguramente encontrarás ya soluciones tú mismo al ver el por qué están pasando estos problemas y te generará menos frustración también, por lo que generarás menos estrés y por lo que no aumentarán estos problemas cognitivos que, como veis todo el rato, ¿no? es un pez que se muerde la cola. Vale, ya las dos últimas, porque justo ya hemos llegado a la hora que estaba previsto finalizar la sesión. Una de Aitor que nos dice que lleva 15 años con la enfermedad, con esclerosis múltiple, que ha notado un deterioro cognitivo muy grande en los últimos 2 años y no ha habido lesiones nuevas. ¿Por qué puede ocurrir esto? Hay dos factores importantes. La edad, no sé qué edad tienes, Aitor, pero tienes 15 años más que cuando te diagnosticaron y tu esclerosis múltiple también tiene 15 años más, por lo tanto... 41 tiene ahora. Por lo tanto, no es por la edad el problema cognitivo. Bueno, hay gente que dirá que sí, pero que no tenemos la misma edad que a los 20 años, pero realmente también es porque tu cuerpo ha tenido durante 15 años la esclerosis múltiple y aunque no haya nuevas lesiones, piensa que la enfermedad está allí. Es decir, no por no tener lesiones activas, no vamos a tener deterioro cognitivo. O sea que es posible que sea porque llevas muchos años con la enfermedad y pues ha habido una disminución, por ejemplo, un poco más de la corteza cerebral, o tú has disminuido un poco más la actividad mental y porque ves también que te cuesta más. ¿De acuerdo?
Y la última, muy cortita, si existe también la fatiga visual. Tema controvertido, porque además a nivel visual, sí, claro que existe la fatiga visual. Lo hemos visto ahora por la época de pandemia también comentaban todo el tema de las pantallas, pero la fatiga visual es un tema ocular. Fatiga visual relacionada con esclerosis múltiple, que yo sepa, no. Fatiga física y fatiga cognitiva. Muy invalidantes además y muy importantes y necesarios el poderlos tratar. Respecto a la fatiga visual, si lo que te pasa concretamente es que tienes algún problema que a la hora de leer enseguida se te cansan los ojos, yo me dirigiría a un especialista adecuado para que realmente pudiera descartar otra simple problemática que sea simplemente ocular y no sea relacionado con nuestra enfermedad. Pues me parece que lo dejamos aquí. Muy bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. Espero que os haya interesado un poco. Al salir de la sesión encontraréis una breve encuesta para valorar un poco la charla, porque realmente esto nos ayuda mucho a valorar y a poder reformular, ¿no? Con lo que decíamos con las tareas, y es el primer webinar, entonces nos podéis ayudar también un poco a poder redirigir si tenéis alguna idea. Muchas gracias por vuestro interés, habéis sido muchas las personas que os habéis inscrito y muchas gracias por formar parte de la comunidad. Creo que es una experiencia que va a dar mucho que hablar y que nos va a ir muy bien. Es una comunidad que va a ser muy potente. Recuerda que si quieres podrás recuperar el vídeo de esta charla en tu espacio particular de la comunidad. Y ya está. Y hemos terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención.